@Julio Sánchez Cristo Oficial. Todo lo que usted necesite saber sobre el pene y nunca se atrevió a preguntar. Alba Lucía, su invitada. Así es, Julio, y llamamos a la doctora Blanca Madurga porque efectivamente los hombres cada vez más se preocupan por su pene, que si el tamaño importa, que si el alcohol afecta, que si el tamaño de la nariz tiene que ver con el tamaño del pene. Entonces son muchas de las preguntas que también le llegan diariamente a la consulta de esta doctora y por eso la llamamos. Muy buenas tardes, doctora Madurga, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes, es un placer. Su libro, Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar. ¿Qué es lo que los hombres no se atreven a preguntar y deben saber sobre su órgano sexual? Pues muchísimas cosas. De hecho, ha salido un libro de eso. Entonces, lo que no se atreven a preguntar, más allá de lo que es de broma, de hacer un chiste, no se atreven a preguntar cómo utilizar su pene, si su pene es normal, si su pene funciona, cómo funciona y está bien o está mal. Hay muchísimas preguntas que les da miedo, vergüenza o piensan que van a caer en el ridículo porque se miran al espejo con muy poquito cariño. Sí, desde siempre se ha escuchado que el tamaño del pene guarda relación con el del pie o del pulgar. Sin embargo, usted ha confirmado que con la única parte del cuerpo con la que guarda relación es con la de la nariz. ¿Cómo explica este nexo, este vínculo? Bueno, pues esto salió de la búsqueda de bibliografía médica para la escritura del libro, pues me salió este trabajo, es un trabajo japonés hecho en 50.000 individuos, o sea, es un trabajo muy potente y buscando relaciones pues con todas las partes del cuerpo con las que normalmente en la calle se relaciona y encontraron que sí existía una relación entre el tamaño del pene y la nariz, probablemente porque a la hora de la gestación en el útero materno, pues se desarrollan al mismo tiempo, por lo tanto deben tener, o se sospecha que puede tener, porque no está demostrado, influencia según la testosterona que tenga la madre en ese momento, porque las mujeres también tenemos testosterona, aunque sea muy poquita cantidad. Doctora, siempre se ha escuchado que a los hombres les interesa mucho el tamaño de su pene. ¿Qué es exactamente por ejemplo, el micropene? ¿De qué centímetros estamos hablando y por qué tanta obsesión de los hombres con su tamaño? Pues es por lo que le he dicho al principio, porque se miran con muy poco cariño y tienden a compararse con siempre pues con lo que ven en películas porno o en ciertas publicaciones o todo lo que corre por internet, ¿no? Eso no es normal. Un micropene es aquel que mide menos de 6 centímetros estando en erección, ¿vale? No estando en estado de relajación, sino cuando se pone erecto, si mide menos de 6 centímetros, medido desde el vientre del varón hasta la punta del pene, ahí sí que tenemos un problema, eso sí que es un micropene. Pero fíjese que esto se da en un porcentaje inferior al 1% de la población masculina, o sea, es una enfermedad muy rara. Y sobre todo porque cuando existe un micropene se detecta en el bebé. Viene asociado normalmente a otros síndromes complejos, otras malformaciones, y ya desde bebé se tratan para que cuando lleguen a la edad adulta o a la pubertad, el pene tenga un tamaño normal. Doctora Madurga, ¿qué tanto influye este tema de las cirugías de alargamiento en cómo pueda luego desempeñarse el pene del hombre? Bueno, todo lo que sea mayor de 6 centímetros permite la penetración, es decir, que estamos, insisto, hablando en una población muy pequeña. Que hay gente que por todo esto de todo lo que se ve en internet, pues quieren tener un pene mucho más grueso, lo quieren tener más largo. Bueno, pues son cirugías tremendamente complejas, muy difíciles de hacer. De hecho, se hace por equipos especializados, por zonas, porque son tan extraños que todas las de una zona se derivan a un solo equipo para que puedan tener experiencia y habilidad. Se requieren además de varios especialistas, no solamente de urólogos, también de cirujanos plásticos, de dermatólogos. Es decir, es una cirugía súper compleja. Y lo de engrosamiento del pene, esto de poner pues silicona, ácido hialurónico o grasa del propio paciente para hacerlo más grueso, pues eso es menos peligroso, tiene menos efectos secundarios, pero también dura 6 meses este tipo de cirugías. Es decir, es una forma un poco
de llegar a un tamaño o a una forma que la verdad no es consistente a lo largo del tiempo. El hombre lo que tiene que tener muy claro, primero, que las relaciones sexuales basadas exclusivamente en la penetración pues son muy pobres, hay muchas más cosas, ¿no? Y segundo, que con poder penetrar los 3 primeros centímetros de la vagina son los que, o del ano, son los que son más sensibles y donde dan el poder de sensación de orgasmo. O sea, que tener un pene mucho más grande tampoco les va a proporcionar mejores orgasmos o mejores orgasmos incluso también a la pareja. Doctora, hablemos de las formas. Hay hombres que tienen un pene que es mucho más curvo que lo que uno se imagina que debería, o sea, o lo que uno usualmente está acostumbrado a ver. ¿Eso es algo por lo que los hombres deberían preocuparse, deberían preguntar? Cuando son demasiados curvos que ven, por ejemplo, para la derecha, para la izquierda. Claro, eso es una enfermedad que se llama la enfermedad de Peyronie, ¿vale? Y se tiene que preocupar una vez ha pasado el año, es decir, la enfermedad de Peyronie tiene una cadencia de 1 año. Empieza, provoca como una cicatriz en los cuerpos cavernosos, que es donde se llena de sangre el pene para tener la erección, ¿no? Y hace que el pene en erección se curve. Mientras que permita la penetración y no haya dolor, no va a haber ningún problema y lo que se aconseja es no tocarlo. Pero hay veces que estos penes son extremadamente curvos, llegan a tener angulaciones hacer ángulos de 90 grados. Eso impide, por supuesto, la relación sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, una vez pasado el año, porque el 90% se curan solos, tal como aparece o desaparece, pues tendrá que ir a un urólogo para que le proponga, según la curvatura, pues el tipo de intervención que más le va a favorecer. Hay varios tipos de intervenciones para esta patología, la enfermedad de Peyronie. Doctora Madurga, hablemos de los ejercicios para mejorar la calidad de las relaciones sexuales. ¿Con qué frecuencia se deben hacer esos ejercicios? ¿Cómo son? ¿En qué consisten? ¿Y deben estar acompañados de un especialista o se pueden hacer, digamos, en casa, en solitario? Lo que yo siempre recomiendo para estos ejercicios es que vayan primero a un fisioterapeuta especializado para que les enseñe a hacerlos. Una vez aprenden a reconocer los músculos que tienen que movilizar, que tonificar y distender, pues ya lo pueden hacer en casa. Esto se tarda unos 10 minutos. Yo lo aconsejo hacer de manera diaria. Por igual que hacemos otros ejercicios o van ahora que están tan de moda ir a los gimnasios y tal, bueno, pues incluirlo dentro de su rutina. Doctora Madurga, ¿cómo explica usted que en una emisora de radio como esta, en donde hay muchos hombres en su equipo de trabajo, una entrevista sobre penes terminen llevándola las mujeres que no tienen pene y no los hombres, que sí lo tenemos? Bueno, pues porque las mujeres al poder. Es un hecho más que consumado ya que, por ejemplo, en medicina el 70% de las plantillas son femeninas, ¿no? Entonces, bueno, pues los hombres están calladitos porque están asustados. Dice, a ver si hago una pregunta sobre, por ejemplo, la disfunción eréctil y piensan que yo lo tengo, ¿no? Como se dice mucho, aquí mi amigo que tiene esto cuando vas a preguntar por algo tuyo, ¿no? Entonces les dará vergüenza preguntar, pero yo les animo a que pregunten, a que hablen, porque de verdad que el pene es un órgano del cuerpo que nos sirve para 2 cosas muy importantes, una vaciar la vejiga y otra darnos un placer muy muy grande, ¿no? Entonces que no tengan miedo, que si hay algo que no va bien, que por favor vayan al urólogo, que consulten, que hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y podemos mantener erecciones hasta edades muy muy avanzadas, ¿no? Antes un señor de 60 años ya poco menos que se le sentaba en el banquillo y se le daba sopita, y hoy tenemos a señores de 70 y de 80 años que mantienen relaciones sexuales en la frecuencia adecuada a su edad, pero completamente satisfactorias. Pero al contrario de lo que usted nos comenta, doctora, yo he escuchado también que hoy en día la gente, los hombres más jóvenes están teniendo erecciones más cortas o sufren de disfunción eréctil. ¿Será eso también que tiene que ver con la pornografía o qué es lo que está pasando con los hombres en ese sentido? Bueno, pues la pornografía y además la pornografía consumida a edades tempranas
es un veneno muy grande para las mentes en formación. Cuando vemos a un chico de 14, 15, 16 años consumiendo porno, normaliza eso que está viendo en su pantalla del ordenador o en su pantalla del móvil, ¿no? Entonces, cuando él ve que no puede llegar a esas dimensiones de pene o a esa duración del coito, pues se siente mal, se siente ridículo, se siente menospreciado. Entonces ahí empieza a tener una disfunción eréctil de origen psicológico. O sea que la pornografía hay que entenderla como lo que es una película, como puede ser Star Wars o Indiana Jones. O sea, es una película de fantasía y nada o casi nada de lo que ocurre es real. Doctor, hablemos de la higiene personal del hombre, porque como usted bien dice, ellos a veces no se atreven a preguntar. ¿Qué recomendaciones usted les da? Hay hombres que van al baño, por ejemplo, y usan el orinal y a veces no usan papel, simplemente hacen usted sabe, como que se lo sacuden. ¿Qué recomendaciones de higiene personal usted le da a los hombres que a lo mejor ellos mismos no se atreven a preguntar y a pedirlas? Pues la primera recomendación es que hay que lavarse todos los días. Una vez al día es suficiente normalmente, salvo que, bueno, pues se haga un ejercicio físico, un día sale a correr o sale del gimnasio, lógicamente tiene que volver a lavarse. Cada vez que entra en la ducha, si el hombre no tiene la fimosis hecha, tiene que bajarse el pellejito, limpiar, secar y no olvidarse nunca de volver a subir el pellejito para arriba, ¿vale? Nunca dejar el pellejo bajo. Si un hombre está circuncidado, se ha operado de fimosis, la higiene es mucho más rápida. Pero lavarse una vez al día, no tiene que lavarse mucho más. Si desprende mucho olor, porque hay gente que tiene los sudores más fuertes, sería conveniente pues indicarle, bueno, pues depilarse la zona genital, porque el vello va a producir más sudor y más olor, e incluso ponerse desodorante en las ingles, para que no suba el olor, igual que nos ponemos desodorante en las axilas. Pero poco más. No hay que ser no tener una higiene excesiva ni estar todo el día en el bidet lavándose el pene, porque se mata su propia flora y puede coger infecciones externas. Por otra parte, muy importante cara a la higiene, porque también es una medida higiénico-dietética, es que siempre que tengan una relación sexual de riesgo con una persona que no conocen o con una persona con la que no están habitualmente, que por favor utilicen el preservativo. Bueno, Juan Pablo, yo voy a preguntar, porque usted como nos regañó que nosotros no preguntamos, lo que pasa es que las preguntas de mis compañeras a mí me han ilustrado suficientemente, lo de la nariz, lo del tamaño, lo de la curva, todo eso ya yo chulé aquí, la curva, miré, no, normal, en fin. Yo quiero preguntarle a la doctora, es por un temita que tiene que ver con ir a hacer pipí a las 2 o 3 de la mañana. ¿Eso definitivamente después de cierta edad ya no tiene arreglo? A partir de los 50 años es normal levantarse una vez por la noche a orinar. Hay trucos para evitarlo, como es no beber líquido 3 horas antes de ir a dormir, vaciar bien la vejiga antes de ir a la cama, no tomar café por la noche o alcohol por la noche, porque cuando toma alcohol eso va a aumentar. Eso tiene mal arreglo, salvo estas medidas higiénico-dietéticas de las que le estoy hablando, porque resulta que cuando envejecemos a partir de los 50, nuestra vejiga también envejece. O sea, ya no solamente es un problema de la temida próstata de los hombres, sino también es un problema de que los músculos de nuestra vejiga, que son los que aprietan para vaciarla, pues también envejecen, pierden fuerza y no acaban de vaciar bien la vejiga, dejan siempre como un restito de orina dentro. Lógicamente eso hace que por la noche, cuando nos tumbamos y eso se vuelve a llenar, a poquito que se llene nos vuelvan a entrar ganas de orinar. Lógicamente también hay que mirar siempre la causa, ¿no? Aparte, los hombres a partir de los 50 años tienen que ir obligatoriamente al urólogo a revisarse para la prevención del cáncer de próstata. Con todo esto podemos decir, a lo mejor pues tiene usted una próstata muy grande, le ha crecido mucho, es benigna, pero habrá que quitarla para que no tenga este problema, ¿no? O sea, hay muchas cosas con las que se pueden ayudar. Pero recordar que los hombres a partir de los 50 años al urólogo. Igual que las mujeres vamos al ginecólogo periódicamente para hacer nuestras revisiones ginecológicas, los hombres las urológicas. Bueno, doctora, entonces sigamos preguntando para darle gusto a Juan Pablo. En el tema de las recomendaciones para
la pipiciada por la noche, pues no hay nada que hacer por lo que usted dice. Es natural, pero se puede prevenir. Pero usted tocó el tema del alcohol. ¿Cuál es la relación alcohol-erección? La peor que puede haber. Es una relación de odio. El alcohol aumenta, Shakespeare ya lo decía, aumenta el deseo pero impide su realización. O sea, cuando un hombre bebe demasiado alcohol puede tener ese momento de euforia que te da cuando estás tomando y tal, pero luego va a hacer que tu erección no sea completa y ahí aparece normalmente un gatillazo casi seguro. Hablemos, doctora. Traducción de gatillazo, ¿no, Juan Pablo? Ese era muy del colegio, el gatillazo. Sí. La pólvora mojada. Exactamente, gatillazo seguro. Juan Pablo. Doctora, hablemos sobre si existe o no existe un sobreuso o un excesivo uso de ayudas como el sildenafil. Es decir, ¿usted recomendaría que no se utilice sildenafil más de una vez por semana, 2 veces por semana, o uno puede tomarse todos los sildenafil que quiera y eso no hay problema ni se generará ningún inconveniente? Nosotros normalmente lo recomendamos como máximo 2-3 veces en semana, no recomendamos darlo más, es un vasodilatador, ¿no? Y puede dar dolores de cabeza si se utiliza mucho y tal, que son pasajeros y no son, no va más allá, pero bueno, que normalmente cuando uno empieza a necesitar el sildenafilo, ya es que empieza a tener más de 55 o 60 años por regla general, ¿no? Entonces a esas edades tampoco hacerlo más de 3 veces en semana es aconsejable porque el corazón también lo sufre. Es bueno todo en su dosis adecuada. Yo le dije, Lucas, es preferible un dolorcito de cabeza que un gatillazo. Sí, es preferible el dolor de cabeza. Los ojitos un poco rojos. Pero una cosa muy importante, sí. Cada vez que nosotros recetamos el sildenafilo u otros derivados que existen en el mercado, lo primero que decimos, no tome alcohol, porque el alcohol invalida la acción del sildenafilo. Yo le dije. O sea, se puede tomar una caja entera de sildenafilo con un Cuba Libre y no sirve, no le va a hacer efecto ninguno. No, eso sí es mejor. Váyase a dormir más bien y hable otro día porque eso sale mal, Lucas, mal. Doctora, ¿cuál es? ¿Es para usted o para su sobrino o para un sobrino? ¿Cuál es la relación o cuál es la verdad sobre la relación entre algunos alimentos y el sabor y el olor tanto del pene como de las sustancias que de ahí salen? Le pregunto, por ejemplo, por el mito de la piña. ¿Eso es cierto? Es cierto, no es ningún mito. Y el espárrago peor. Ten en cuenta que por el mismo orificio por donde sale el semen sale el pipí. Entonces, todo aquello que nosotros tomamos de fruta o de verdura, sobre todo, que se eliminan a través de la orina, va a dejar olor. Y va a dejar olor en el caño de toda la uretra, ¿no? Y entonces, lógicamente, da sabor. Bueno, pero entonces, Lucas, no, espere que esto sí está... Esto sí está... Lucas, usted está mal. Urge profundizar, necesitamos saber alimentos. Urge profundizar. Entonces, sí, pero acuérdese de una cosa, Lucas, de una compañera nuestra, que habla, por ejemplo, de que el semen le sabe a Clorox. Exacto, no, pero entonces vamos con los alimentos. Entonces, descarta... Usted no toma Clorox, ¿no? Risotto con espárragos descartado, pero entonces sugiéranos alimentos que sirvan para bien. Bueno, pues alimentos que sirvan para bien, cualquier otro alimento que no dé sabor, es decir, verduras frescas, salvo el espárrago, salvo la piña, por ejemplo, la remolacha porque da color también. La remolacha tiñe la orina, entonces también puede teñir un poquillo el semen y asustar. En fin, pero lo mejor para tener una buena relación es una buena comida, ¿vale? Una buena carne roja que da mucha potencia y bueno, y acompañado de unas buenas verduritas salteadas, evitando el espárrago, insisto, y va a ir todo muy bien. Doctora, usted acaba de mencionar algo que me llamó la atención como mujer. Usted dijo algo que yo creo que a veces las mujeres no tenemos tan presente, y es que por el mismo orificio donde sale el semen, sale la orina. ¿Qué tantas posibilidades hay de que cuando la mujer en un acto sexual decide tragarse el semen porque les da nota, esté tragando pipí?
No, muy poca, porque hay un esfínter, el hombre tiene varios esfínteres, interno, externo, hay un esfínter que se cierra en el momento de la eyaculación y ese esfínter lo que hace es cerrar el paso de la orina a la uretra, es decir, el semen sale por delante de ese esfínter, con lo cual las posibilidades de que la mujer pueda tragar orina en el momento de tragarse una eyaculación, salvo en el caso de pacientes, por ejemplo, pues que estén operados de cáncer de próstata. En esos pacientes sí que le puede ir acompañado de pipí porque ese esfínter se daña. Pero si ese esfínter no está dañado por una cirugía previa, no hay ninguna posibilidad. Ahora le estábamos preguntando por el Viagra, pero es cierto que hay una inyección que puede servir para esas personas que sufren del corazón y que se inyecta directamente al pene para no afectar la salud cardíaca de las personas. ¿Esa alternativa está para esas personas con esa condición? Sí, y para personas que no les funciona bien el Viagra también es el alprostadilo, ¿vale? Que se pone, es una inyección que se pone con una agujita de insulina, muy pequeñita, muy finita. Los hombres se asustan cuando les hablamos de la inyección, pero esa es casi indolora. Y bueno, y lo que inyectas es una sustancia vasodilatadora súper potente que provoca una reacción sin necesidad incluso de estímulo sexual ninguno. Es decir, porque por ejemplo para el Viagra se necesita que haya un estímulo sexual para que empiece a funcionar. Para estas inyecciones no, para estas inyecciones conforme se pincha aproximadamente en 10-15 minutos aparece una erección que suele durar 30-40 minutos en condiciones normales y luego pues se produce la bajada del pene. Doctora, el avance de la edad y el comportamiento sexual suelen relacionarse de una forma no tan positiva. ¿El tamaño del pene disminuye a mayor edad? Sí, disminuye un poco, pero estamos hablando de medio centímetro. O sea, cuando dices, con la edad el pene se hace más chico, más pequeño, dices sí, pero medio centímetro, no estamos hablando de que se queda a la mitad de tamaño, ni muchísimo menos. O sea, que la disminución es pequeña, los hombres no tienen que preocuparse de eso. E insisto, todo lo que sea más de 6 centímetros en erección, lo demás sobra. Doctora, disculpe de antemano las imprecisiones, pero voy a ver si puedo hacerme entender. Hay algunas dolencias, creo que son las piedras en el riñón, que requieren de tratamientos que implican la introducción de una vía por el pene, propiamente dicho. ¿Eso exacto. ¿Qué nivel de dolor puede llegar a tener del 1 al 10? En vivo 10, pero eso se hace con anestesia. Eso se hace con el paciente anestesiado, eso no se hace con el paciente en vivo. Lo que hacemos con el paciente en vivo con anestesia local son las cistoscopias, que eso es meter un instrumento que es como un tubo que se mete por toda la uretra para ver la vejiga, para hacer revisiones dentro de la vejiga y tal, y eso, la molestia del 1 al 10 pues suele ser un 2 o 3. La gente, nosotros lo hacemos en el hospital todos los días, podemos hacer 15-20 cistoscopias y se hacen con esta técnica que es rápida, segura y duele mínimamente, muy poquito. Doctora, hemos hablado extensamente del pene, pero no hablamos de los testículos. ¿Cuáles son esos mayores problemas y dudas que tienen los hombres en su consulta y los cuidados que deben de tener los hombres con los testículos también? Los testículos, pues en el libro lo comento, ¿no? Que hay que explorarlo a partir de los 18 años, hacer una autoexploración de los testículos al menos una vez al mes. Igual que las mujeres nos palpamos las mamas, ¿vale? Que nos recomiendan y ha habido mucha propaganda y mucha publicidad de la autoexploración mamaria. Tenemos que hacer también mucha propaganda y mucha publicidad de la autoexploración testicular, porque el cáncer de testículo es un cáncer que se suele dar en varones jóvenes y si se coge a tiempo es curable. Entonces nos estamos jugando mucho y por lo que más suelen consultar los hombres con sus testículos básicamente pues son o por dolores crónicos porque pueden tener infecciones, los testículos también pueden coger infecciones y eso provoca bastante dolor, o por esos bultitos que al tocarse, pues que me estaba duchando y me he tocado un bultito. Enseguida que uno se toque un bultito en el testículo tiene que ir al urólogo para confirmar que puede ser un quiste, que es la mayoría de las veces, son quistes benignos que no tienen ninguna importancia, pero sí, también puede ser un cáncer de testículo y si lo cogemos así chiquitito y sin que den síntomas ni nada, se pueden curar.
Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.